Queridos taberneros de la cita joven, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta sexta edición de la Taberna de Tomás. El día de hoy no les traigo para conversar a una persona concreta, sino una película. Concretamente una de mis películas favoritas que se llama Pulp Fiction. Pulp Fiction es una película del año 94 dirigida por Quentin Tarantino y quiero traerles una escena en la que actúan John Travolta y Uma Thurman. Uma Thurman representa a Mia Wallace, esposa de Marcellus Wallace, que es como el mafioso máximo de la película. Y John Travolta representa a Vincent Vega, que es un mafioso pero que trabaja para Marcellus Wallace. El contexto es el siguiente. Marcellus se va de viaje y le pide a Vincent, su trabajador de confianza, que saque a Mia a pasear durante la noche, que la acompañe, que le entretenga mientras él está ausente. Y ella lo lleva a él a Jack Rabbit Slims, que es un restaurante ambientado en los años 60, que es donde se desarrolla precisamente la escena que vamos a ver. Y claro, él está nervioso porque está con la esposa de su jefe mafioso, entonces cualquier cosa que pase le puede ir a él realmente muy mal. Bueno, este es el contexto en el cual se desarrolla la escena que vamos a ver a continuación. So, Marcellus said you just got back from Amsterdam. Sure did. How long were you there? Just over 3 years. I go there about once a year to chill out for a month. No kidding. I didn't know that. Why would you? Don't you hate that? Hey, what? Uncomfortable silences. Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable? I don't know. That's a good question. That's when you know you found somebody really special. And you can just shut the fuck up for a minute, comfortably share silence. Well, I don't think we're quite there yet, but don't feel bad. We just met each other. Bueno, habiendo visto esto, ¿quién de nosotros no ha sentido alguna vez ese silencio incómodo? Seguro lo hemos sentido con alguien que acabamos de conocer y por lo tanto no tenemos mucha confianza, o tal vez con gente que ya conocemos pero que de alguna forma nos intimida un poco. Por ejemplo, los silencios que se dan en el ascensor siempre son silencios incómodos. O no sé si les ha pasado tener que ir a solas con su jefe o su jefa en auto. Bueno, los silencios que se dan en ese contexto suelen ser incómodos. Por eso uno tiene la necesidad de interponer palabras para quebrar ese silencio, para no sentirme como a solas con la persona. Tengo la necesidad de hablar de algo, tengo la necesidad de hacer algo. Por ejemplo, agarrar mi celular, leer un libro, no sé, hacer algo que precisamente no me haga sentir vulnerable frente a la presencia de la otra persona. Claramente este silencio incómodo desaparece cuando surge una amistad con la otra persona. De hecho, algunos dicen que un signo de la verdadera amistad es que uno puede estar en silencio con la otra persona sin sentirse incómoda frente a ella. Pero más allá de esto, me gustaría tratar de ensayar una suerte de respuesta filosófica frente a este tema del silencio incómodo. De la mano claramente de Santo Tomás, vamos a ver cómo sale esto. Y para esto me gustaría hablar con ustedes de tres cosas. En primer lugar, ampliar el espectro del silencio incómodo a otros ámbitos. En segundo lugar, hablar de la noción de misterio. Y en tercer lugar, brevemente, sacar algunas consecuencias de lo dicho. Bueno, vayamos con lo primero entonces. Ampliemos un poco el espectro del silencio incómodo. Esto que nos pasa frente a otras personas muchas veces también marca una manera con la que nosotros encaramos nuestra aproximación a la realidad. Solemos estar acostumbrados a poner palabras en nuestro contacto con la realidad. Tenemos la necesidad de explicar permanentemente cada una de las cosas que se nos presentan. Esto está bien porque nosotros como seres humanos naturalmente necesitamos saber, necesitamos conocer. Pero lo que voy es que solemos tomar como la actitud más madura frente a la realidad, la actitud precisamente del científico, que es aquel que trata de descifrar todo aquello, que de tratar de darle una explicación, tratar de delimitarlo, ponerle límites de cara a poder, por ejemplo, usar la realidad de alguna manera. Pero precisamente por esta actitud muchas veces terminamos dejando de lado, menospreciando la actitud del silencio, de la contemplación silenciosa de la realidad. No solemos estar acostumbrados a tener una actitud contemplativa frente a la realidad. Y uno puede aplicar también lo mismo de alguna manera a Dios. Uno suele asociar, por ejemplo, la oración, ese espacio de intimidad con Dios, al hecho de hablar, de emitir palabras. Y así cuando se me acaban las palabras, se acaba también mi oración. Y
y no estoy acostumbrado a simplemente estar en silencio en ese momento de oración, estar en silencio frente a Dios, sin que medie palabra alguna entre su presencia y la mía. Tal vez en estos casos, frente a la creación o frente a Dios, no surge un silencio incómodo, pero el silencio de alguna forma se vuelve una realidad problemática para nosotros. Frente a esto me gustaría introducir la noción de misterio. Santo Tomás sigue a Aristóteles cuando afirma que un misterio es una realidad que no se puede ver con claridad, pero no porque sea oscura, sino por exceso de luz. Frente a las realidades más elevadas, las realidades más misteriosas, nuestra inteligencia, dirá Santo Tomás, se encuentra como los ojos de un ave nocturna frente al sol. No es que el ave nocturna no pueda ver en el día o no pueda ver frente al sol porque el sol sea demasiado oscuro, todo lo contrario, es demasiado luminoso y precisamente porque posee un exceso de luz, deslumbra los ojos del ave nocturna. Los ojos del ave nocturna no pueden soportar tal cantidad de luz. Y lo mismo pasa con nuestra inteligencia frente a esas realidades. No se trata de realidades que no podamos tratar de entender en algo, porque el misterio es algo suprarracional, no irracional. Es decir, podemos tratar de penetrar en él, podemos tratar de comprenderlo, pero siempre la totalidad del misterio, la totalidad de esa realidad a la que nos aproximamos, se nos escapa. No podemos encasillarlo porque cuando lo entendemos, cuando lo conceptualizamos, cuando lo delimitamos, le ponemos límites de acuerdo a nuestra propia naturaleza, límites que nosotros podemos entender, deja de ser ese misterio. ¿Podemos entonces tratar de comprenderlo? Sí. ¿Podemos tratar de penetrar en él? Sí. Pero siempre sabiendo que el misterio en su totalidad se nos va a escapar. El misterio entonces no es algo irracional, sino algo suprarracional, y como no es irracional, puedo tratar de entenderlo, siempre respetando que la totalidad del misterio no va a poder ser comprendida por completo por mí. Y es lo que pasa precisamente, por ejemplo, con Dios. Santo Tomás dirá que respecto de Dios sabemos más cómo no es que cómo sí es. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos de Dios. E incluso lo que sabemos, lo sabemos con ciertos límites, los límites precisamente de nuestra inteligencia. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, realmente la idea de omnipotencia se nos escapa. Lo que hacemos nosotros es tomamos la manera como se manifiesta el poder en las criaturas y tratamos de pensar esa cualidad pero sin límites. En el fondo, cuando decimos que Dios es todopoderoso, lo que estamos diciendo es que el poder de Dios carece de los límites que sí tiene las criaturas. Ese poder entonces tiene que darse de una manera eminente, tiene que darse sin esos límites que vemos en la creación. Pero la manera como se da en sí no podemos pensarla, se nos escapa. El misterio de Dios entonces siempre nos supera. Por eso la actitud más acorde precisamente con ese misterio es la actitud contemplativa, la actitud del silencio, porque no hay palabras capaces de encasillar esa realidad. Pero lo interesante es que eso se da respecto de Dios, se da también en cierta medida respecto de toda la creación. Esto porque toda la creación brota de la inteligencia divina, ha sido pensada precisamente por Dios. Dios no juega a los dados con la creación, sino que cada una de las cosas que existe ha sido pensada, calculada, hasta en su más mínimo detalle por Dios. Y por eso cuando conozco la realidad y llego a la esencia de las cosas, me asomo frente a un abismo que no tiene fondo, porque me remite precisamente a la mente de Dios. De ahí que no solo Dios brilla por exceso de luz, sino que cada una de las cosas que existen, en la medida que me remiten a la inteligencia divina que las ha creado, brillan también por exceso de luz y son inabarcables para mí. Yo con mi inteligencia limitada no puedo abarcar completamente lo pensado por una inteligencia infinita. Ahora, no se trata aquí de plantear como lo hacía Kant, que las cosas en sí mismas, la realidad en sí misma no puede ser conocida. Todo lo contrario, la realidad en sí misma sí puede ser conocida. Podemos llegar a la esencia de las cosas, podemos tocar con nuestra inteligencia la esencia de las cosas. Y precisamente porque llegamos a la esencia de las cosas es que vemos que brillan con una luz que nos deslumbra. Dios es un misterio, pero de alguna forma también todo lo creado en la medida que procede de la mente divina es también misterioso. Bien, dicho esto entonces pasemos a algunas conclusiones. Frente a la realidad es natural querer tener una explicación porque el ser humano necesita por naturaleza saber. La inteligencia nuestra busca saber, busca conocer el porqué de las cosas. Pero siempre es importante que esa actitud científica, si se quiere, de querer conocer, llegar al fondo de las cosas, mantenga un cierto respeto hacia ellas, considerando que en el fondo la realidad es inabarcable. Por eso en algunos casos la actitud del poeta se presenta como superior frente a la actitud del científico, especialmente en aquellos casos en los que se manifiesta, por ejemplo, con toda su fuerza el misterio del ser humano. Uno de ellos es el amor. ¿Quién de nosotros ha mandado alguna vez una fórmula química en una carta de amor? Por el contrario, cuán fecundo, por ejemplo, es el uso de un poema en una carta de amor. Porque la poesía precisamente usa imágenes abiertas, que no encierran el misterio, sino que nos dan la posibilidad de entrar en él. A diferencia de un razonamiento científico, por decirlo así, que trata de delimitar
la realidad a la que nosotros nos acercamos. Pero incluso un paso más allá, un paso adicional respecto de la actitud del poeta, es la actitud del místico, del contemplativo, aquel que se para frente a la realidad en silencio y deja ser impactado por ella. Otra cosa a tener en cuenta también es que una realidad, mientras más perfecta, es más misteriosa. Por eso de las realidades creadas en lo material, no hay realidad más misteriosa que el ser humano. Y no solo las otras personas, sino que también uno mismo es un misterio para sí mismo. De ahí que tal vez esos silencios incómodos brotan de esa intuición que tengo del misterio de la otra persona. Ese algo que no puedo ver del todo, pero que me desborda, y precisamente porque no puedo acceder a él, me resulta desconocido, me intimida. Sin embargo, una vez que se establece esa confianza, esa amistad con la otra persona, de alguna forma se da esa apertura para que yo pueda ver ese fondo de misterio que al verlo ya no me resulta intimidante, ya no me resulta amenazante, sino todo lo contrario, me resulta apacible, cálido, lleno de luz. Bueno, queridos taberneros de la cita joven, espero que este video no les haya parecido un divague. Déjennos un me gusta y sus comentarios si les ha resultado interesante. Suscríbanse al canal de la cita joven para estar al tanto de los contenidos que vamos subiendo. Y Dios mediante nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos pronto. Chao.